Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Trotsky del canal Trotsky Trading Finanzas. Pues con ustedes una vez más, esta ocasión les voy a traer un video corto, bastante rápido, que es para explicar cómo instalar la media móvil de Trotsky. Me han estado preguntando bastante, se las he compartido en algunos videos anteriores y parece ser que es un poco complicado instalarla en TradingView, así que por ello les hice este pequeño tutorial. No viene la parte de cómo descargar el programa, cómo instalarlo, cómo crear una cuenta. Ya hay muchos videos tutoriales acerca de eso. Entonces, básicamente les voy a mostrar cómo se instala la media móvil de Trotsky. Se las voy a explicar una vez más. Y ya la parte de la instalación del programa, que en realidad no tiene nada de chiste, lo van a poder encontrar a lo mejor en algún otro video tutorial. Que para ser sinceros, no creo que sea necesario. Vale, pues les dejo mis redes sociales, ya están actualizadas, hemos estado añadiendo nuevas redes sociales, van a aparecer en pantalla. También hay un sitio web que voy a estar publicando en la descripción del video, el cual si ustedes ingresan ahí van a ver toda la información acerca de los indicadores, de las estrategias de trading que yo utilizo, cuál es mi portafolio actual, muchos detalles que les pueden servir como referencia para ustedes tomar sus propias decisiones de inversión. Y pues bueno, recuerden que no es un canal de asesoría financiera, únicamente es para compartir mis experiencias, ¿vale? Pues vamos a ello. También quiero comentarles que estoy estrenando una nueva sudadera. Muchísimas gracias a la comunidad que en tan poco tiempo me han dado esta aceptación. De verdad se los agradezco sinceramente. Aquí está la playera de Trotsky, la oficial ya. Muchísimas gracias, mi gente. Y pues bueno, vamos a comenzar con lo interesante, ¿no? Hablemos un poquito acerca de la media móvil. ¿Qué es, para qué sirve y con qué se come? Así, a grosso modo. Pues muy bien, primero que nada vamos a hablar acerca de la media móvil porque es muy importante poder comprenderla, poder interpretarla para posteriormente poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar aquí, voy a cambiar el gráfico, ¿no? Aquí si se dan cuenta pude quitar algunas cosas, voy a cambiar el tipo de velas, me gusta trabajar con este tipo de velas, pero para hacer un análisis de, de, de cambios de tendencia, ¿de acuerdo? Pero para este análisis quiero que utilicemos la clásica vela japonesa. Por ahí voy a estar dando también algunos videos sobre cómo funcionan estas velas. Parecen sencillas, pero tienen su chiste. Y pues bueno, el indicador de Trotsky se bautizó de esta forma porque su servidor invirtió varios años ahí de su vida haciendo análisis, sacando ecuaciones y demás, con la finalidad de poder hacer una compilación de diferentes medias móviles y unirlas en un solo indicador que incluyera también los retrocesos de Fibonacci. Y pues bueno, se logró este objetivo hace ya un par de años y en la actualidad, derivado de la pandemia y todo esto, pues la verdad sentí la necesidad de compartir esa información porque mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente está viendo el trading como una oportunidad de negocio y pues no quisiera yo ver que pierdan sus ahorros, sus inversiones, ¿no? Entonces trato de ayudarles con lo más que puedo, ¿sí? Sin poder dar un juicio o sin poder dar una opinión, trato de compartirles mis experiencias, mis herramientas y ustedes para que le saquen el mejor provecho posible. Bien, la media móvil de Trotsky es una reunión de medias exponenciales de la 1 a la 30, incluyendo la 50 y la 200, la cual en el periodo o en el centro de estas medias móviles se agrega la media móvil de Fibonacci, que es la 18, y la marcamos con color amarillo. Nos sirve para identificar los retrocesos. Cuando nosotros tenemos este conjunto de medias móviles, cuando nosotros las apilamos, nos da este bonito gráfico. Yo lo llamo gráfico de pañuelo.
porque es muy claro cómo podemos identificar los cambios de tendencia, como si torciéramos un pañuelo en el aire así con las dos manos. Vemos cómo el color azul se sumerge por debajo de la línea roja o de nuestra franja roja para pasar a estar en una tendencia a la baja y nuevamente se vuelve a sumergir hacia arriba cuando cambiamos de tendencia a la alza. Como podemos ver en este gráfico, y muy intuitivamente, toda la línea roja que está en diagonal inclinada es una tendencia a la baja. Todas las compactaciones de la franja azul por llegar hacia la parte de arriba son intentos de cruzar esa franja y cambiar de tendencia. Aquí tuvimos, en este punto tuvimos exactamente uno muy importante porque casi lo logra, justo aquí, casi logra hacer ese cambio de tendencia, pero no lo logró. ¿De acuerdo? Y aquí en otros movimientos anteriores, pues podemos identificar esos cambios de tendencia igual, de la alza hacia la baja. A medida que nosotros cambiemos la temporalidad, vamos a poder encontrar más cambios de tendencia porque le estamos metiendo más número de periodos. Vamos a moverlo a la temporalidad de 1 hora. Quitamos el zoom un poco. Y vamos a encontrar entonces ahora sí muchos cambios de tendencia que nos pudieran ayudar a hacer un trading mucho más efectivo, ¿sí? Y sin tantas pérdidas. Obviamente, este tipo de indicador es una media móvil exponencial, o bien te puede dar falsos positivos o te puede hacer entrar más tarde a un periodo alcista y salirte demasiado temprano o demasiado tarde de un periodo a la baja. Pero por lo general, cuando juntas todas estas medias móviles, te da un bonito cambio de tendencia. Vamos a analizar en específico este pedazo del gráfico, me gusta mucho porque ahorita sí, a simple vista, ni siquiera tengo que estudiar el gráfico, a simple vista ya lo estoy viendo. Es decir, yo hubiera metido una orden de venta justo cuando veo este comportamiento de aquí. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo el color azul de mi franja se empieza a sumergir para darle paso a la franja roja. Entonces, eso es un claro indicador de cambio de tendencia, ya no tengo nada más que preguntar y me hubiera salvado de esta peligrosa caída. ¿De acuerdo? Posteriormente, en este punto, vuelve a hacer este cambio de tendencia. Aquí podemos ver que si nosotros hubiéramos metido orden de compra en este punto, hubiéramos encontrado ya un margen de pérdida de, de toda esta tendencia alcista, es decir, de todo este fragmento de aquí no lo hubiéramos perdido. ¿Por qué? Porque la media móvil se espera hasta que tenga una confirmación de cambio de tendencia para girar estas franjas. Entonces sí, podemos estar entrando tarde, pero a veces es mejor entrar tarde que entrar apresurado y salir perdiendo en el intento. ¿De acuerdo? Para movimientos alcistas muy grandes como este, la verdad es que no te pierdes de mucho, sobre todo cuando el mercado está lateralizando. Siempre la franja, mientras que la franja azul se mantenga arriba, estamos de ganancia porque vamos en tendencia alcista. Podemos ver cómo todo este camino en algunos puntos lo intentó, mas sin embargo no logró hacer el cruce. Entonces no me lanzó ninguna orden de venta hasta que llegamos en este punto. Aquí sí, en este punto, como el movimiento fue muy rápido, se sumerge el precio, ¿sí? Pero sigue conservando la tendencia alcista y le lleva hasta este punto de aquí lograr marcar un cambio de tendencia. Entonces, para este momento hubiéramos tenido una pérdida del profit que hubiera sido de este tamaño. Ahora, a medida que yo cambie la temporalidad, si la bajo a 30 minutos, el cambio de tendencia me lo va a marcar mucho antes. Sí, aquí ya me hubiera marcado el cambio de tendencia en este punto de aquí arriba. Pero también vamos a tener muchísimos falsos positivos. Es decir, si nosotros estamos haciendo un scalping, pues nos serviría porque aquí estuviéramos entrando, saliendo, entrando, saliendo, saliendo, entrando. Aquí no hubiéramos salido hasta aquí. En este punto es donde hubiéramos salido, porque ahí cambia ya de estar abajo, cambia a posicionarse en la parte de arriba y ya es un indicador de tendencia a la baja.
Y posteriormente así se sigue. De hecho, ya no hace cambios a la alza, alguno que otro nada más. Pero entonces, bueno, podemos ver que el de 30 minutos nos da un poquito más de precisión, pero también nos añade muchos movimientos que a lo mejor no queremos estar tradeando si nuestra intención es hacer un holding o un holding pasivo activo de nada más estar vendiendo en las subidas y comprar en las bajadas grandes. Esto es lo que hace la media móvil de Trotsky. Por eso es que es una maravilla, al menos para mí, durante estos 8 años de trabajar con los mercados de valores. Siempre me ha ayudado muchísimo, me ha salvado bastante y se puede combinar con otras estrategias de trading que van a poder encontrar en mi canal, como por ejemplo, el saber en qué punto es el máximo para vender. Hay una estrategia de trading que se basa en mi media móvil exponencial que dice que es de la línea amarilla hacia el punto más alto encuentras un 36%. Si esta regla se cumple, entonces cuando llegas al 36% lo que tienes que hacer es vender. Y aquí lo tenemos, 34%. Ahí está un poquito mal medido, pero son 34%. Sí, sin contar obviamente la parte de aquí arriba, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos contando la mecha también y a lo mejor nos da la sorpresa. Es un rango muy, muy, muy preciso, ¿eh? Como pueden ver, aquí tenemos 35.29. Es decir, bastante bueno, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar no solamente en este periodo, ¿eh? O sea, si ustedes piensan que nada más ahí va a dar el 36, si nosotros venimos a un periodo que es incluso más pequeño y medimos el punto más alto al punto más bajo de la línea de Fibonacci, aquí sí encontramos 36.21. Bien, eso ya después más adelante se los voy a explicar porque hay otro indicador para eso. Obviamente no lo podemos estar haciendo manualmente. Hay un indicador que sirve para marcar esas salidas del 36%. ¿Para qué más nos sirve la media móvil de Trotsky? Para calcular el retroceso después de un impulso alcista. Es decir, si ya tuvimos este impulso, ¿sí? Ya logramos subir, subir, subir. Vendimos justo aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos qué tanto tiene que bajar y en qué punto es seguro comprar? Bien, Fibonacci dice que la regla del 0,618 marca justo en este punto donde está la línea amarilla, de donde medí también mi ascenso. Entonces veo como aquí el precio llega justo a la línea amarilla y baja una rayita más, así de preciso es. Entonces aquí yo meto mi orden de compra, vuelvo a aprovechar la subida, ¿correcto? Y aquí ya estaría metiendo nuevamente una orden de compra cuando llega a esta franja amarilla nuevamente. Aquí pudiera haber hecho un scalping más a corto plazo, vuelvo a meter orden de compra, veo como ya se empieza a agotar el precio y aquí viene el cambio de tendencia. Aquí ya no respeta esta línea porque ya es un cambio de tendencia. Si el precio hubiera llegado aquí y rebotado, entonces yo hubiera metido mi orden de compra. Pero ya cuando vi que el precio llegó aquí y luego la siguiente vela también volvió a bajar y la siguiente vela bajó más, entonces yo ya no meto orden de compra. Ya lo dejo que llegue hasta el punto más bajo. En este caso tocó la media móvil de 50 y pues ya quiere decir que es un cambio de tendencia confirmado. Aunque el precio no se pasó de este lado, cuando toca la media móvil de 50 periodos, yo automáticamente ya sé que estamos en un cambio de tendencia anticipado, por así decirlo, porque nuevamente vuelve a dar vida y el color azul se sobrepone, pero solamente para pasar a sumergirse mucho más profundo. Y así, la historia ya se lo saben. Quienes están siguiendo el gráfico de Shiba, pues ya lo podrán ver. Aquí este es un spoiler alert. Es el gráfico de Shiba a 4 horas con la tendencia que yo tengo marcada. Chequen la tendencia que yo tengo marcada de recuperación. Esta ya se las pasé. Y ahora compárenla para que vean qué tan precisa va mi línea. Ahí vamos, ¿no? Ahí va. Ahí va cumpliéndose la predicción. Espero que estemos cruzando
este throwback más o menos como a las 22 horas de la Ciudad de México del día de hoy. Todo sale bien, sino un poquito más adelante, pero ya estaríamos haciendo el cambio de tendencia. Aquí, esto, quienes gusten aprender un poquito más, estoy dando unos webinars los días sábados. Les voy a dejar los enlaces de los webinars. Esto se le conoce como un doble piso. Cuando vemos este comportamiento, que el precio llega a un soporte, rebota y vuelve al soporte, es un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Lo pudimos haber vivido en otros movimientos, como este de aquí, que yo le llamo movimiento de muela. Toca un piso, rebota, vuelve a tocar, pero no llega hasta abajo, no hace un doble piso como tal, sino digamos un movimiento de muela y se va hacia la alza. Nuevamente aquí tenemos este doble piso, ¿sí? Es otro molar y se va a la alza. Aquí nuevamente tenemos otro y se va a la alza. ¿De acuerdo? Y aquí nuevamente tenemos otro. Y espero que ya nos vayamos a la alza. Bien, podemos seguir sobre esta línea y llegar a este punto nada más, o podemos ya romper la tendencia y movernos hacia un impulso alcista. Pero bueno, esto es la media móvil de Trotsky. Ya me extendí porque quería explicárselas una vez más. ¿Cómo la instalamos? Bien, primero está la página de TradingView en línea, la cual pueden usar y funciona el indicador. O bien pueden descargarla ahí mismo en la página, descargan la aplicación, se registran, inician sesión aquí, ¿sí? Aquí dice cerrar sesión, iniciar sesión, perfil, etcétera. Inician sesión para que no se borren sus gráficos ni sus indicadores. Y ya que tienen esto así en limpio, lo que van a hacer es añadir sus indicadores. Recuerden que la versión gratuita de TradingView únicamente les permite añadir 3 indicadores a la vez. Entonces, si ya tienen los 3 indicadores ocupados, no van a poder añadir uno más, ¿de acuerdo? Ya que tienen esto, aquí en la parte de abajo dice editor Pine o editor Pine. Abren el editor, ¿sí? Borran el código que esté ahí, lo que sea que diga lo borran y van a pegar el código que les voy a dejar en la descripción del video. El código es este de aquí. ¿Ok? ¿Desea guardarlos? No. Aquí están. Bien. Entonces, agarran así tal cual desde donde dice la palabra study, que es el título del indicador, y lo van a pegar. ¿De acuerdo? Es importante que revisen que abajo se esté pegando bien porque a veces se comen un paréntesis y pues ya no sirve. ¿De acuerdo? Se pega y listo. Lo único que tienen que hacer aquí es guardar, se guarda y luego añadir al gráfico. Le dan a añadir al gráfico. La operación me está marcando error porque ya tengo 3 indicadores. Pues no pudiera estar agregando uno más. Pero una vez que ya lo agregaron, entonces esto se vería así. ¿De acuerdo? Voy a eliminar este indicador de aquí. Me voy al editor Pine. Le doy guardar. Le doy añadir al gráfico. Ya no me dio error. Dice se ha añadido el script de usuario gráfico. Ay, perdón. Y listo. Ya. Minimizan eso, lo cierran, lo que ustedes quieran. Y ya está la media móvil ahí agregada. ¿Vale? Pues esa es la forma de añadirlo en TradingView. Me han preguntado si es posible añadirlo en otros brokers, en otros exchanges. La verdad es que no sé si todos manejan código fuente para poder hacer, para poder personalizar indicadores. Probé yo con otra plataforma que se llama eToro y lo logré hacer, pero aquí tuve que agregar manualmente, línea por línea, desde la función de herramientas, estudios 2, media móvil, y ahí las fui agregando. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, nada más se van al código, observan el código y van agregando estas medias móviles según el número que marcan aquí.
en este tipo de en esta secuencia, es importante que lleven la secuencia, bien, y en estos colores, de hecho, los pueden agregar aquí, miren, aquí están los nombres de las medias móviles y los colores. Si quieren, los pueden agregar en ese color o si quieren, lo pueden agregar en otro. El chiste es que identifiquen los más importantes, estos 3 y estos últimos 3, ¿de acuerdo? Este grupo de aquí, que son todos los rojos, es muy importante tenerlo bien ubicado, pero lo pueden, no sé, poner púrpura y estos en lugar de azul los pueden poner verdes, ¿no? sé, por decir algo. Pero que sí tengan bien identificadas ambas frecuencias, ambas tendencias y con esto puedan obtener este resultado. Y pues bien, mi gente, eso es todo acerca de la media móvil de Trotsky. Los quiero invitar, por favor, a que se suscriban a mi canal. Si les gustó el contenido, voy a estar subiendo más indicadores. Yo he desarrollado varios indicadores. Hay uno que está buenísimo, que dice en qué momento, spoiler alert, este dice en qué momento comprar y en qué momento vender. Es ideal para el scalping, ideal para el scalping, porque nos da puntos de entrada y puntos de salida a corto plazo, ¿de acuerdo? Obviamente traes un margen no de pérdida, sino de no ganancia, vamos a llamarle, ¿no? Porque se espera a tener la confirmación del cambio de tendencia antes de darte una orden de compra. Y ojo, entre más pequeño sea el periodo de tiempo, desde luego que vamos a tener mucha más entrada y salida en el mercado. Yo, por ejemplo, esto cuando quiero hacer un trading, no tanto como un scalping, o sea, no tan corto, me voy a la escala de 45 minutos, media hora. Y entonces aquí sí, ya tengo puntos de entrada y puntos de salida mucho más razonables, ¿sí? Ya puedo entrar, obtener el beneficio de toda esta subida, ya puedo vender aquí, ahorrarme toda esta bajada, ya puedo entrar nuevamente aquí, ganar esta subida, vender en este punto. En algunas circunstancias el margen de ganancia es muy bajo, pero la precisión es muy buena, entonces alcanzamos a vender a tiempo y alcanzamos a comprar a tiempo. Con esto bajaría el rendimiento de vender justo hasta la cima, porque entre más arriba queramos vender es más complicado, porque ya dependemos de otros indicadores y de mucha experiencia, pero si queremos operar el mercado de forma segura, podemos utilizar este tipo de indicadores. Se los voy a estar pasando más adelante. Suscríbanse al canal, vamos a hacer un video de esto. Suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita, compartan el video y les voy a compartir este indicador que no está publicado todavía. Se los voy a compartir para que también lo tengan y lo puedan utilizar. Ojo, el día sábado voy a tener un webinar, que es de fundamentales para el trading. Todos aquellos que vayan iniciando, que no tengan conocimiento de cómo funcionan las velas, cómo identificar cambios de tendencia, todo esto eh, les voy a estar dejando en la descripción la liga de donde se pueden registrar. Para registrarse les pide una opción de pago, igual no lo hagan, solamente dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse y compartan y se registran en la página y voy a estar sorteando 10 lugares para el webinar solamente para los usuarios de YouTube y que no hagan spam, únicamente que se suscriban, compartan, botón en la campanita, me mandan su solicitud a través de esta página, que esta sí se las voy a dejar, es Jalisco Digital, aquí. Esta es la página. Pueden entrar aquí y en la parte de abajo viene Masterclass. Tiene un costo de $5 y ya no alcanzan los lugares gratis. Pues, y si quieren participar en la Masterclass, pues tendrá un costo de $5. Hacen clic aquí. La Masterclass es para este día sábado a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y se van a estar viendo lo que es lectura de velas japonesas, formación de patrones, cambios de tendencia. La duración es de 2 horas y la cuota de recuperación es de $5 por persona. Hay que dejar su nombre, ¿sí? Su correo electrónico, el método de pago, el tipo de masterclass al que van a participar
Y aquí en el nombre van a poner su nombre, David Pérez. Y le ponen paréntesis, YouTube. ¿De acuerdo? No tengo ningún sistema, ningún bot que identifique si vienen de YouTube o si ya compartieron y le dieron like. La verdad es que no, porque no es la finalidad como que estar revisando, ¿no? Creo que eso queda am, a la discreción de cada uno de ustedes, obviamente a su honestidad, pero me ayudan mucho para poder llegar a más personas y poder seguir apoyándolos con estos cursos gratis. Voy a sortear estos 10 lugares, a los primeros 10 lugares que lleguen de que venga su nombre, que venga la palabra YouTube, voy a estar sorteando 10 lugares. Los primeros 10 correos en llegar, que vengan con la palabra YouTube aquí en sus datos, van a obtener acceso directo a la masterclass del día sábado a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, mi gente. Les agradezco mucho una vez más, su amigo Trotsky para ustedes. Los dejo con esta cancioncita retro que me encanta para que y nos vemos hasta la próxima.